poder escucharle, qué maravilla. Qué pocas personas hay en el mundo que puedan enseñar tanto, que tengan tanta generosidad como él, que sea tan maravilloso. Es uno de esos orgullos que tiene uno a lo largo del tiempo de haber conocido. Esos son los lujos que te enseña la vida y por lo que es maravilloso el mundo del vino. Conocer a gente como él, impresionante, y sobre todo y como ser humano, es un recital que hemos logrado secuestrar de... Aquí tenemos ya Edgar Mauro. Aquí está. Ahora viene aquí don Mariano, que ya le hemos dado, estamos esperando que entre. Qué lujo es escuchar a este hombre. Yo no me canso cuando voy a comer con él por ahí, y Carmen y todo, es tal maravilla escucharle. Solo hay que darle pie para que él hable. Ya, con eso es todo suficiente. Estamos esperando a ver qué ocurre. A ver qué. Voy a ver. A ver qué no para. Le he dado paso, pero bueno, a ver si vuelve ahora mismo y le podemos meter, que don Mariano tiene tantas cosas que decir. ¿Habéis visto que con voz pausada? ¡Qué maravilla! Este es un recital. Mariano es el Messi del fútbol, aunque él sea del Valladolid a muerte. Vamos a ver si tiene, que todavía tenemos aquí de parte del tercer grado. Hoy vais a comer un poco más tarde, lo siento, pero don Mariano merece la pena. Un tipo tan grande. A ver si le puedo dar paso de todo. A ver si le puedo dar paso a Mariano. Mándame, Ana, si haces el favor, ponme un hola a ti, porque no ha salido, por lo que fuere, no ha salido de aquí. Mariano es parte de la gran historia del vino español, de la mejor. Habéis visto cómo conoce, cómo juega. Él es capaz de ser defensa central, ¿no?, de ser centrocampista y ser rematador. Y qué elegancia tiene siempre. Ahora, lo que recomiendo es irse a beber vinos con él, que eso... Okay, vamos a ver. A ver, de nuevo. Mándame otra vez, porque estaba junto a una persona y no sale por lo que sea. Mándame, por favor, Ana, ponme un hola, a ver si puede salir y lo podemos y lo puedo coger, porque no salía, estaba entre 2 o 3 y no era posible captarlo. Lo importante no es que se viera a mí, sí, lo importante es que se viera, que se escuchara a don Mariano, que eso es, no vamos a cortar por... Sí, ver a Mariano es cerrar los ojos y escuchar.
Vamos a ver si vuelve Mariano, a ver si pone, si lo puedo. Efectivamente, Eduardo es el gran genio en la sombra, como es Alberto. La grandeza que tiene esta bodega es la mezcla de los tres. Nos vemos ya, ¿eh? Ya, Perfecto. ya, ¿Me ya ves? Ya nos te vemos veo, te perfectamente. veo. Decía alguien Oye, que Eduardo era el genio en la sombra. y Digo lo es, y lo es. que hay dos genios ahí. Alberto, que es el equilibrio, Sí, sí, sí. y Y tú y Eduardo. Eduardo, que sois los dos Messi de... Sí, estábamos en lo de la cata ciegas, ¿no? Efectivamente, la cata ciegas, que a ti te encanta catar vinos de todo Sí, el sí. mundo, de todos los lugares. Esos Pinot Noir Hombre, de Nueva Zelanda que se confunden con los borgoñones. claro, claro, sí. Hombre, es que eso es, mira, un enólogo puede saber hacer vinos, ¿no? Pero saber de vinos, hay que probar muchos vinos, es distinto. O sea, que la gente piensa que nosotros, los winemakers, enólogos y tal, pues que tenemos que saber mucho de vinos. Bueno, podemos saber hacer vinos o tu vino, pero tienes que tener un abanico muy amplio de todo lo que se mueve por ahí. Bueno, tanto es así que nosotros aquí podemos tener unas 3.000, 4.000 botellas de vinos de todo el mundo y de vez en cuando hacemos catas, tanto bueno, Alberto, Eduardo y yo y algunos amigos, y ahora pues están, mira, estos vinos del Jura nos les están mandando ahí de Santander, que es el Sí, experto en del vinos de amigo Jura, Andrés Conde. el amigo Andrés Conde, y, nada, y aquí recibimos vinos de otros sitios. Es que es así, el abanico es muy amplio y afortunadamente hoy día ya no pueden estar vinos en el mercado pues que tengan defectos o que sean vinos que no sean hedonistas. Luego el gusto es cada uno, ¿no? Hombre, puede haber accidentes. Y sobre todo cuando se va a los vinos naturales puedes tener muchos más accidentes, ¿no? Pero, pero también está bien que estén ahí. Y todo. El Tú, abanico hoy día es muy amplio. Dime. Tú, Mariano, hay una cosa que siempre me maravilla, es que hay gente que llevas desde que te conozco, que trabaja contigo. Tú eres una persona siempre exigente con la gente que trabaja, pero has mantenido un equipo a lo largo de los años. ¿Esto es básico para todo el resultado final? Sí, hombre, sí, mira. Mira, a mí hay algo que no me gusta, bueno, no que me guste, que espero que no se debe de personalizar tantos en propietarios o enólogos o winemaker de los vinos de las bodegas. Porque sí, es parte importante, pero lo más importante es el equipo. Una bodega no es nada si no tiene detrás un buen equipo. Y nosotros podemos presumir de que están todos con nosotros, no se ha marchado ninguno, siguen aquí y es una parte importantísima dentro del engranaje de una bodega. O sea que, y nosotros esto es como una familia y cada uno tiene ahí su parcela y eso es lo que hace que después al final una marca y una bodega salga adelante y tenga un estilo, una personalidad y que se refleje con las personas que trabajan ahí lo que hay detrás. Y ya te digo que aquí se les respeta un montón y somos una familia. Y sin ellos nosotros pues no seríamos lo que somos. Y además todos tienen su responsabilidad y cada uno en su parcela es importante al final, para la bodega y para el vino que sale al mercado. Mariano, ¿qué había, cuando tú llegaste a Toro en los 90, qué había allí y cómo se trabajaba y cómo lo ves hoy? Bueno, primero debo decir que para mí Toro es dentro del mundo, ¿no? Y allí en España sobre todo, es una de las zonas grandes de vinos tintos. Toro tiene su clima, su terruño y la adaptación ahí de la tinta de toro, el tempranillo ahí adaptado a tinta de toro, es su hábitat. Y en Toro se dan los vinos tintos de raza. Tanto es así que el primer vino que viajó a América fue un vino de Toro en la carabela de la tinta. ¿Y por qué Pero, viajaban? pero Porque seguramente no era de tinta de toro. bueno,
Bueno, sí, 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 sí. Sí, la tinta de toro, sí, sí, era de tinta de toro, porque ahí Sería garnacha, eh, que es lo que había entonces no, 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 de no, pero elemental. ahí estaba, sí, había también algo de garnacha, no, ahí la garnacha que hay vieja es lo que llaman Navarro, que es una garnacha que ha venido de Navarra, ¿no? No, 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 te digo una cosa, sería, sí, 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 el tempranillo, ¿eh? Lo que pasa es que ahí se ha convertido en tinta, pues, vamos, a través de prácticas culturales, de una climatología distinta, a través de los años, pues ha cambiado. O sea, tiene el mismo genotipo, Sí, pero es distinto fenotipo, ¿no? ¿No? sí. O sea, que quiere decir que el genotipo es el mismo, pero un fenotipo ya distinto porque ahí con clima y con todo, pues ha cambiado y es lo que es la tinta de toro, que es un tempranillo. Dicho esto, ¿qué ocurría en Toro? Pues que desgraciadamente esos vinos no se valoraban, porque aquí hablamos de vinos tintos, pero vinos tintos con raza han llegado a partir de los años 80. Sí, sí. Vamos a ver Con qué. Alejandro Fernández. Sí, sí, vamos, no, y es que antes hablaba de la Ribera. En la Ribera, hasta que llegó la DO, el 90% eran claretes. Sí, sí, Ahí así es. bodegas que hiciesen tintos, estaba Protos, me han dicho Vega Sicilia, Alejandro y Mauro, que empezó en el 78. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el concepto del vino tinto es el que había en España entonces, que era el Priorato, estaba Jumilla, pero estaba también ahí, que casi todo lo mandaban fuera para arreglar vinos de otros sitios, y estaba a Toro. Entonces, el prototipo del vino tinto era el Rioja, salvo Sí. las excepciones que estaban aquí, que era Vega Sicilia, estaba Alejandro y estaba también aquí Mauro, y entonces eso no se valoraba. Y se decían que eran unos vinos vastos, rudos. La verdad es que también la forma de elaborar no es como ahora, pero el potencial que tenía el vino de Toro era importantísimo. Yo en los años 64, no, perdón, en los años, en el 84, eh, y ya fui allí porque mi amigo Antonio Sanz en Rueda llevaba la cooperativa de Toro. De todo. Y además iba con él a ver viñas, después cayó enfermo y hay un mes en vendimias y me tuve que hacer cargo allí esto fue en el año 94, 93, 94, un poquito allí para echarle una mano y ahí sí que vi el potencial que había en estos viñedos, un potencial enorme que ahí, vamos, que producciones de 8.000 kilos, 9.000 kilos, así el vino salía, era una maravilla. Entonces ya puse los ojos en Toro, digo, bueno, algún día tengo que ir, y ya en el 94, ya compramos los primeros viñedos, y en el 97 ya elaboré la primera cosecha, entonces solo estaba Fariñas, que afortunadamente Fariñas mantuvo ahí que los viñedos no se arrancasen, y luego las tres cooperativas que había. Y como todos los proyectos que hacemos, primero se empieza por la viña. Elaboré en la cooperativa de Toro 2 años, me dejaron la cooperativa. Curiosamente cogí que iban a quitar unos pinos de cemento para elaborar. Y esos primeros años, mira, además lo voy a hacer, el que estuvo ahí conmigo, que su padre le mandó para que hiciese prácticas, es a Jorge Navascués, Sí. que es un fenómeno. Y además le dejé bastante solo, dije, Jorge, en el año 98, digo, aquí tienes la uva, yo vengo de vez en cuando, te doy aquí lo que tienes que hacer, pero aquí eres tú el que tienes que sacar. Y la cosecha del 98, ya te digo, que estuvo ahí Jorge unos meses, y él fue el que se encargó de elaborar esa cosecha. Entonces, Eduardo estaba en Burdeos y ahí se veía el potencial, todo tiene un potencial enorme. Y cuando ya llegamos nosotros en el año, Eduardo viene en el año 99, para el 99-2000, se hace un cambio de poda, entonces allí dejaban lo que era la pajarera, que era una rama enorme, grande,
donde colgaban racimos y a pesar de la pajarera había vinos con calidad. Y entonces ya se empieza a hacer una viticultura distinta y yo sabía que cuando llegasen 2 o 3 bodegas de prestigio, Toro iba a despegar. Y efectivamente, llegó Vega Sicilia, bueno, que yo llegué allí a Vega Sicilia. Escogí allí los viñedos que vi que eran adecuados. Después llegaron los Segure, empezó a llegar gente y, vamos, el Toro ya empezó a ser reconocida. Todavía no queda ahí algo en el consumidor que a Toro le tiene como un vino que es vasto, que no es un vino fino, que no es elegante. Y no es así. Lo que pasa es que es un vino tinto de raza. O sea, vamos a ver, tiene su elegancia, pero con un tinto de raza, con corpulencia. Y ahora, afortunadamente, ya con una viticultura distinta, se están sacando en Toros unos vinos potentes y además muy elegantes. Es que en todos los lugares lo que se quiere hacer es un Beaujolais y en Toro es imposible. Pues ahí está, efectivamente. Bueno, y a mí, de repente ha habido gente que yo he visto con artículos, no, aquí esto lo que hay que hacer son unos vinos de menos grados y más ligero. Hombre, tú lo que no puedes es a una uva que tiene un potencial, rebajársele para sacar otro tipo de vino. Pues para eso te vas a otro sitio, ¿entiendes? Claro. Ese potencial tienes que sacar el máximo. Ahora bien, sí que estoy de acuerdo en que hubo unos años en que todo era potencia, densidad, y todos querían ir a sacar el vino, esos tipos ahí parkerianos, ¿no? Ojo, que Parker ahí no era lo que él tampoco buscaba, que la gente era equivocado, sino que él valoraba los vinos potentes de zonas potentes, o sea, que él no... Entonces se hicieron ya unas maceraciones muy largas, cuando en el Toro te suelta el color en cuanto estrujas el mosto, vamos, no hace falta que lo tengas ahí 3 meses con las pieles, ¿no? Entonces, después eso, se abusó quizá también de tenerlo mucho tiempo en barrica, más tiempo, pero Toro es una gran zona en tintos y Toro todavía no ha explotado y yo espero que Toro explote cuanto ya se quite un poco todo eso de que ese es un vino que es un poco duro, que es denso, que es poco elegante. En cuanto se empiece a consumir más Toro, mira, sobre todo en el exterior, que tienen menos perjuicios, se está vendiendo a nosotros concretamente en Canadá, nos piden más San Román que Mauro. En el vino. Y luego, y esa mentira, ¿verdad, Mariano? De que esos vinos no iban a envejecer bien, que siempre nos hemos reído desde el principio tú y yo de aquello, cuando decían que no iban a envejecer bien. Sí. No, hombre, envejecen distinto, pero claro que envejecen. Yo tengo del 68 y la última vez que lo caté lo llevé a Nueva York en Casa Rufino, este restaurante donde va, bueno, todo el español que destaca ahí en Nueva York va allí, además, sí, pero con gente además ahí, no sé si ahora seguirán o no, pero antes se hacía una cata cada mes, llamaban a un personaje del mundo del vino, tenía que llevar sus vinos, tenía que llevar 2 botellas suyas y una tercera que no fuese suya, y cada uno llevaba su vino todo a ciegas. Bueno, pues el 98 de San Román, estaba a ciegas, nadie pensaba que era un Toro. Incluso a mí, pues que le conocía, me equivocó un poco y pensaba que, pues sí, mírate, tuve que volver ahí, a ver, la diferencia estaba ahí, pero me confundió con otro vino. Yo de Toro siempre, cuando es de Toro le pregunto siempre a Carmen, que es la que más vino se bebe de todos, de por medio. Vosotros que habéis estado siempre fuera de denominación de origen, Mariano, ¿cómo os llevó a apostar por un vino como Garmón y la Ribera del Duero? Bueno, primero, como te he dicho antes, siempre tenemos que partir de unas viñas. Eduardo, cuando llegó aquí empezó a trabajar conmigo, pero yo quería, y él quería también hacer un vino libre de Mauro.
Y entonces, pues con el vino de Astrales, los de Astrales pues le dicen, oye, que entrase con ellos allí y que llevase la bodega, y bueno, todo, vinos, bodega. Y se descubrieron unos viñedos en la zona de Baños, la zona La Aguilera, la zona de Tubilla, que desconocía, Eduardo, había estado allí, que había comprado esa uva, y entonces los viticultores, una vez que Eduardo dejó de estar en Astrales, aunque siguen de socios y tal, pero dejó el proyecto, los viticultores le dijeron que se quedase con la uva. Primero porque, bueno, se llevaban muy bien con Eduardo, sabía que en el precio no había ningún problema, les pagaría bien. Y luego Eduardo es muy dado a dialogar y está con el viticultor, no solamente por comprar la uva, va, come con ellos, dialoga, se hace amigo de ellos. Y le dijeron, bueno, que se quedase con la uva. Confiaban en él. Y nosotros que siempre que teníamos pues hacer algo en Ribera, vimos que teníamos los viñedos ideales, también ahí en la zona esta de Anguís, hay algunos viñedos, y nos quedamos con esto, le dijimos a esta gente que sí, nos quedábamos con esa uva y así empezó el proyecto. Teníamos que ver cómo evolucionaba, si lo que nosotros pensábamos se iba a desarrollar. Eduardo y yo estábamos convencidos de que sí. La primera elaboración se hizo en Alto, una bodega donde yo soy socio y estoy allí y lo llevo. Teníamos espacio suficiente y allí estuvimos 2 años, año y medio, y luego ya una vez que se vio que el proyecto iba firme y bien, hicimos la bodega ahí en Olivares y así surgió lo de Garmón. Entonces controlamos estos viñedos de ahí, de todas estas zonas de Baños, Tubilla, Moradillo, La Aguilera, y luego sí estamos también plantando ahora viñedos en la zona de Valbuena. Tenemos ahí ya como unas 15 hectáreas, hace ya 3 4 años que hemos plantado viñedo. Seguimos plantando viñedo de esos clones, que es importantísimo, de todos estos pueblos. Ahí es una zona alta, casi en el páramo, una zona que está también a unos 800 metros. Y esperemos a ver que esta uva cuando ya se empiece a coger. Y por supuesto, los viñedos que tenemos aquí son viñedos de 90 años, 80, 90 años. A una altitud todos están de unos 800, 900 metros algunos. Y suelos muy pobres. Suelos son distintos, no tiene nada que ver el que está en Baños con el que está en La Aguilera, ni con el que está en Moradillo. Eso sí, en común tienen que son viñedos viejos, que son todos terrenos muy pobres, producciones muy ajustadas, muy bajas. Y entonces el proyecto está marchando. Afortunadamente va muy bien. Empezamos pues despacito, con unas 45.000 botellas. El techo es llegar, la bodega se ha hecho para llegar en un futuro a las 100.000 botellas, no pasar de ahí. Y eso ya cuando tengamos todos estos viñedos que tenemos ahí en la zona de Valbuena y de Olivares, pues ya subiremos la producción. Ahora creo que debemos estar en las 60.000 botellas, la cosecha del 18. O sea que, pero paso a paso. Despacio, sobre todo calidad, respeto a la viña, respeto al vino y sin prisas, sin prisa y sobre todo para disfrutar del proyecto. Es importante. Sí. Buenos vinos también los de Astrales, también buenos vinos. Sí, también es una zona buena, sí, hombre. Formidables. Ahí fue Eduardo el que fundó el proyecto y estuvo ahí pues estuvo como 3 años o 4 años. Después, bueno, ya la filosofía ya de una bodega y de otro de los que tenían la mayoría, pues cambió y Eduardo dijo, bueno, pues sigo allí, pero vamos, sí, sigue siendo un vino que lo veo, ahora le estoy viendo ya en más sitios en el mercado y sobre todo
ese sí que tiene una gran proyección. Sí, sí, un buen trabajo. El Garmón es que me recuerda eso que decía siempre Angelo Galla, mi buen amigo Angelo Galla, que los grandes vinos se veían desde el inicio. Y este Sí, sí. 17 que acaba de salir ya está bueno y encima estará mejor dentro Sí, de unos sí, mira, sí, cuantos sí, 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 años. sí. Sí, hombre, son vinos que tienen una larga vida en botella. Son todos nuestros vinos, unos más y otros menos, pero son vinos de guarda. Sí, Y a la vez cuando salen ya son vinos hedonistas. sí, Ya es de un tanino pulido. Vamos a ver si todo está en lo de la viña. El tanino que tú pasas un vino a una barrica y si tiene un tanino duro, por mucho tiempo que le tengas en la barrica no se va a afinar. Le cambiarán conceptos y tal, pero no se va a afinar porque sigue siendo un tanino duro. Entonces, lo que sí que tenemos hacemos una maduración fenólica en la uva perfecta. sí, Bueno, siempre viendo cómo viene el año climático y siempre que tenga un equilibrio con la acidez, ¿no? Tampoco el buscar una maduración fenólica tan plena, sí, que le desequilibrios en acidez. Ahí tienes sí. que tener ese equilibrio y eso es fundamental. La fecha de buscar de vendimia es fundamental. Bueno, tanto es así que Eduardo, cuando vamos a vendimiar ya a las cuadrillas que tiene, ya lo tenemos contratado con bastante tiempo y si hay que esperar 2 días para que empiecen a vendimiar, están esos 2 días ahí Sí. sin hacer nada, sin trabajar algún trabajo, hasta que llega el momento de vendimia. Eso es fundamental. Sí. ¿eh? ¿Y No pasarse ni adelantarte ni atrasarte. de atrasarte qué diferencia tienes, Mariano, entre Alto y Mauro? Pues bastante, hombre, todo viene de tempranillo, ¿no? En Alto se juega en un 70% con viñedos de la zona eh, de Ribera Duero, ¿verdad? Está La Horra, está Baños también, está La Aguilera, tenemos ahí varios pueblos, hay como 8 o 10 pueblos. Entonces es un conjunto de parcelas de ahí. Luego tenemos las 40, 35, 40 hectáreas entre Piñel, que es una zona cerca de Pesquera, entre Piñel y Quintanilla, Quintanilla de arriba. Ahí ya tenemos nuestros viñedos. Entonces, es una mezcla de parcelas que es distinto. La filosofía no deja de ser también mía, igual que en Mauro, respeto a la viña, al producto, manipulación lo menos posible, igual y siempre en alto, pues con un personal que llevan desde que empezamos, que eso es básico, Claro. Y ese Toño, que y ese, conocen la filosofía, Toño, y claro, ese Toño que parece hijo claro, que tuyo. conoce la filosofía, sobre todo, mira, Toño es un chico de pueblo que además le encanta ir del viñedo, disfruta, está ahí y sobre todo lo que también es importante en una relación con los viticultores, pues como de la familia. Tanto es así que todos los años se hace una comida con todos ellos y eso es la base, tener un viñedo donde siempre todos los años tengas la base de tus mismos viñedos, no vayas cambiando. Un año te vas a una zona, otro año te vas a otra, con terrenos distintos, pues entonces eso sin querer, eso te cambia luego el perfil del vino. Y en Mauro, pues ahora llevamos ya unos años con que tenemos la misma uva. Puede cambiar algún año si hay algún accidente, que una zona ya más, en otra menos, o cojas de una zona más o menos, pero la base ya está establecida de tener siempre el mismo producto y con lo cual, como la filosofía es lo mismo, ¿qué es lo que cambia? Pues el año que venga, el año climático, si viene más o menos calor, más o menos lluvia, vendimias más tempranas o más tardías, Sí. pero la base ya está puesta. Sé que gusto da de esas bodegas que empezaron, que han seguido una línea, como Pérez Pascuas, como Valsotillo, como Valduero, que han seguido su Sí, sí. línea Bueno, pero eso está, de- viñedos, tener los viñedos propios. es O fantástico. si no son propios, por lo menos que hagas tú con esos viñedos lo que quieres hacer y tener siempre la misma uva. Lo que tienes. Mariano, tú has sido siempre
desde que te conozco, un grandísimo enamorado de los vinos blancos de Borgoña, de Chablis, pero Así es, así tú es. que te has bebido tanto de todo eso, hasta que no ha llegado, siempre has trabajado tintos, pero ¿qué os llevó a elaborar un vino como el Godello del Bierzo? Y en el Bierzo ya habías trabajado tú, Sí, con, sí, allí, echando una mano a Luna, a Bernardo Luna y a A Luna Alejandro, Beveride, a Luna y, de Derrida, sí. y luego, Son muy amigos. Pues mira, ahí viene un poco de ahí viene un poco también el trabajar con el Godello. Bueno, esto es Eduardo cuando se incorpora aquí, está en Mauro, hay un vino paisar que, que lo elaboramos en el primer año. No, eso sí, fue, sí, Eduardo, una viña ahí en Dragonte, un pueblo ahí perdido, una viña muy difícil. Ahí se elaboró paisar con Alejandro Luna, hicieron una sociedad Alejandro Luna, Alberto y Eduardo. Y entonces Eduardo empezó a ir al Bierzo y ya teníamos en mente un blanco. Queríamos, pero queríamos ver qué variedad, queríamos ver un suelo, sobre todo un suelo idóneo, una variedad y sobre todo un blanco de guarda. Y claro, y sobre todo, primero cuando nosotros hacemos un vino, tiene que ser un vino que nos guste a nosotros. Eh, un enólogo, un güey, no puede hacer un vino que él no disfrute de él, porque si no está vendido. Tú cuando haces un vino que sabes lo que haces, que disfrutas, que está ahí, pues oye, a unos les puede gustar menos, más, la crítica puede ser, alguien puede decir por qué no le gusta, pero tú estás convencido de lo que haces y que te guste a ti lo primero, porque si no te gusta a ti y lo haces pensando en mercados o en modas o en críticos que les va a gustar, estás siempre vendido, porque eso nunca lo vas a poder defender. Algo que tú no lo hagas pensando primero en ti. A ver, tienes que tener buen gusto, claro. Si tienes mal gusto, pues dedícate a otra cosa. Claro, claro, está claro. Bueno, y sobre todo conocer vinos, esto es más. Entonces, ahí pasaba igual. Queríamos sacar un vino de blanco de este tipo. Y Eduardo, en sus viajes allí con Paisar y con Alejandro y todo esto, pues vio allí unas viñas de Godello y dijimos, venga, vamos a elaborar Godello. Igual como todos los proyectos. Primero allí, el primer año, y luego lo que decidimos es ir poco a poco, el que solo eran 2 viñas, el primer año fueron como unas 4.000 botellas, y ya el segundo año lo que hicimos fue traer la uva aquí a Mauro, como es uva de Castilla y León, o sea, de Mauro Godello, Castilla y León, de viñedos del Bierzo, y lo elaboramos aquí en Mauro, y vamos cada año cogiendo un poquito más, alguna parcelita más, pero despacio, y ahora estamos viendo que el envejecimiento, concretamente el 2013, sobre todo el 14, que hay algunas botellas por ahí, que nosotros las tenemos aquí de control, pues está yendo como esos chablis, salvando la diferencia. Pues no, porque no, que el Godello es mucho Godello también, pero tiene ya ese toque de chablis. Yo hay veces que además pregunto, y sí se lo pregunto a sommeliers y a gente que también prueban estos vinos, si está entre un Meursault y un chablis. Y el otro día, en una cata, coincidimos ya la mayoría de que está más en la línea de Chablis de que de Chablis un Meursault. Grand Cru. Sí, sí. Menos Bueno, y entonces, el primero es muy ácido, mucho más vertical, sin embargo, a partir de la segunda añada del vino no, le dais otro toque. no damos, nosotros, mira, ahí no damos toques, sino es, hombre, es como viene la cosecha, ¿eh? Aquí es que lo hemos visto que hay una diferencia, hombre, tiene unos pHs, el primer año tenía un pH creo que era de 3, o sea, bajísimo, 3,3,1, con una acidez en tartárico de 8, o sea, claro. Pero es que eso fue ese año. Ahora estos otros años ha habido, porque sí, el pH es bajo,
puede ser el 3,2 y la acidez pero está sobre 7,5 por ahí. O sea, quiere decirse que son vinos con pH bajo y acidez alta, que es lo que queremos. Pero esto, el año es como viene el año, ahí sí que no podemos. Eso si buscamos la fecha de vendimia, ahora vamos a matizar más ya la fecha de vendimia, teniendo gente en el momento adecuado para cogerlo justo. Tenemos camiones frigoríficos, lo traemos, empezamos a vendimiar, pasa un camión frigorífico en cajas de 10 kilos, se deja en el camión todo con frío, llega aquí, se mete en la cámara frigorífica y se procesa luego aquí, vamos, ¿no? Con sus- Y bueno, mira, ahora está el 19, Sí. ya está pues con sus días todavía, y acabó de fermentar, tarda como 2 meses y medio en fermentar, muy lento, y lo embotellaremos pues ahora en julio. Sí. Y Entonces, siguen, como sigue ese mismo ritmo, tiene ese toque ahí de mineralidad, tiene acidez y sí. luego, hasta ahora, no podemos decir tiempos de envejecimiento, estamos viendo que envejecen muy bien. Muy bien. El Entonces, 14 y el 13, que son las primeras añadas, pero bueno, pero tenemos que esperar a ver cuando pase más tiempo, porque yo quiero que un vino de estos esté 10, 12 años, a ver cómo va. sí. Y entonces creemos que sí, el potencial lo tiene, el vino se desarrolla sin que pierda un ápice de elegancia, digamos así, coge unos conceptos más minerales, pero se mantiene ahí. Y ahí estamos con ese proyecto. Sí. Y, Luego hay una cosa que no habéis elaborado, ¿no? A mí una variedad que me parece interesantísima, que es la albillo, que me parece fantástica, pero sí que habéis hecho una malvasía, una dona branca en toro, que es sorprendente y a mí me parece un vino que es soberbio, distinto a todo, con un carácter increíble. pues mira, ahí igual, esto fue una idea de Eduardo, que Eduardo se pasa todo el día en la viña, viticultor que está ahí, y es que era una pena porque tanto la garnacha, ahí lo llaman el navarro, como la malvasía, se estaban arrancando. Bueno, claro, y se arrancó mucho porque con los derechos de plantación tú arrancabas una viña y luego se vendía el derecho de plantación. Porque claro, si no, no puedes plantar viñas. Y desapareció mucho malvasía, mucho, y estaba desapareciendo. Y el garnacho igual, sobre todo, digo nosotros, pero Eduardo fue el que estaba ahí y tal, y como siempre con los viticultores se lleva muy bien, o sea, pues empezó a comprar parcelas donde había malvasía. Nosotros ahora en Toro estaremos en las cerca de 200 hectáreas, hay mucha viña vieja de esta malvasía, bueno, la Doña Blanca, la Sí, Blanca, que es una malvasía, no es la malvasía en sí, es la Doña Blanca, ahí llamada malvasía. Y Garnache, nosotros ahora tenemos, pues creo que sí que debe haber como tenemos en propiedad unas 15 hectáreas de malvasía, viñedos muy viejos, en diversos suelos, con lo cual es una gozada, porque claro, escoges cada año como viene de cada suelo, ¿no? Y hemos empezado haciendo una producción pequeña. Este año ya creo que en 2019 ya sí pueden ser unas 3.000 botellas, 4.000, pero vamos muy despacito. Seleccionamos muy bien cómo viene el año de cada parcela. Hay ya 2 parcelas que ya están clasificadas, que serán un poco la base para el Malvasía. Y bueno, llevamos ya haciendo unas pruebas y hemos visto que va bien. Volvemos a decir lo mismo. El primer Malvasía, bueno, este es la tercera cosecha, está envejeciendo muy bien, pero tenemos que esperar tiempo para dar un salto más hasta que pasen unos 5 o 6 años, y ver cómo evoluciona este vino en botella. Porque lo que sí que queremos es ver ese potencial, que vaya, que sea un grande. sí. Es que tiene. Al final es que hay una cosa, Mariano, que
es muy curiosa, porque siempre se habla de los vinos del norte, pero yo siempre llevo la contraria y me gusta llevar la contraria siempre a todo como buen libertario que es uno, porque yo todavía no me ha demostrado ningún Riesling seco o ningún Chenin seco de a lo largo de los años o de todo que evolucione como los vinos del sur. O sea, hasta ahora los vinos del sur, que no son aromáticos, pero con la oxidación, con el envejecimiento, tú ves desde la Marsanne, la Viura, o sea, nadie me puede presentar en Alemania vinos secos como los vinos de Gay blancos. Nadie. Entonces, el Mediterráneo, que ha sido un foco de culturas, ¿por qué esas variedades? Siempre se piensa que esos vinos que no tienen, entre comillas, esa acidez, pero tienen esa sapidez, ese entorno, ¿por qué no pueden envejecer bien? Sí, hombre, sí, estoy totalmente. Hombre, siempre se ha dicho que hay cuando, bueno, que está lo que es la. Voy a tomar un poco de vino, o sea, vamos, Sí. esto lo estamos haciendo largo, joder, se van a aburrir. Nunca sé, con una persona como tú jamás se puede Mira, aburrir nadie. hombre, siempre estaba muy mitificada lo de la línea Wagner. Claro, es que te coge toda la influencia atlántica, esa línea Wagner pues te cogía Burdeos, entraba un poco, cogía Rioja y Rioja también, Ribera Duero tenía una cierta influencia también atlántica y tal. Bien. Hombre, eso sí influye, está ahí, te da unos vinos más atlánticos, la palabra lo dice, pero eso no quita para que dependiendo qué tipo de viñedos, aunque no sean atlánticos, y a qué altitud ¿sí? puedan ser también propicios para el envejecimiento. Ahora bien, eh, tienes que andar con mucho cuidado y tienes que ver qué variedades se adaptan. Claro, ahí no son todas. Y luego, sobre todo, que sean sitios donde tengas un contraste térmico día y noche. No sé si me explico. Puedes estar en una zona no tan atlántica, pero tienes un contraste día y noche, donde tienes días calurosos, pero por la noche tienes un contraste que te baja la temperatura, bueno, pues en Toro, por ejemplo, en el momento de maduración, en agosto. Sí. Y en septiembre, tú puedes tener los 33, 32 grados durante el día, no, 35, pero por la noche, hay muchas noches que te baja a los 10 grados, 12 grados. Y si no, y ya como se descuida un poco el día, que hay en la Virgen, ahí en San Roque, en estas fiestas la gente tiene que salir con una chaqueta a la calle. Lo que siempre me decías, Mariano, siempre me decías que Toro lo que tienes es que no te puedes equivocar. Que la fecha de vendimia tiene que ser perfecta, Sí, claro, porque no llegas, dice, hay otros lugares donde tienes ese margen, en Toro no. En Toro no, efectivamente. Hombre, tú ten en cuenta que en Toro, si te pasas un poco, coges vinos ya licorosos, alcohólicos. Ahí sí, hombre, sí, más alcohólico. Y luego, en vez de ser esa fruta y tal, pues ya pasa a ser quizá una fruta licorosa. Y si te adelantas mucho, no llega a la maduración, le coges con ese tanino no dulce, no tan dulce. O sea, que es fundamental así, buscar ese momento justo. Y luego ya conociendo las viñas, ya vas a que hay años, depende cómo venga el año, pues que te adelantas un poquito y dices, bueno, que no sea la maduración fenólica tan plena, no pasa nada. Que no puedes ir a la perfección, no, maduración esto me plena, ¿no? La maduración fenólica, pues no, a veces dicen, no, la voy a adelantar un poco y aunque no sea tan plena y no cojas ahí la piel y la pases y la mastiques y no está todavía, bueno, y lo puedes coger con más acidez. Y luego, aunque sea un cierto desequilibrio en vendimia, pero claro, pero para eso hay que saber la viña que tienes y lo que vas a hacer, pero te viene bien esa imperfección, esa ligera imperfección que va a tener, pues te va a dar un vino con más chispa, con más gracia. Sí. ¿Nunca un albillo mayor de la zona de Ribera? Pues hombre, nunca vas a decir, no, pero vamos, no, de momento ya estamos bien con esto. Primero, Claro. ahí a Toro fuimos porque teníamos nuestras viñas. Tienes ahí, vimos Doña Blanca, esta Malvasía, pero que es una maravilla ver esas viñas, esos viños viejos, ahí con Impresionante, el vino 4 hojas, con unos racimos de caña, vamos, que eso cómo se va a arrancar, cómo vas
¿Cómo vas a arrancar esa viña para poner eso para venderlo? Pues claro, tienes que hacer algo. Ojo, que hay una cosa, que sea ese porcentaje en un tinto le viene fenomenal. La verdad que la de toro, como en muchas se lo cogen con papel de fumar, y bueno, que después se agacha, pero claro, pues tú sabes lo que es coger un poquito, un 5 un 10%. Luego además fija a los antocianos, no es que le dé más color, pero una uva blanca te fija a los antocianos de la tinta. Ah, con lo cual, y le suaviza, pues a ver si ya cambian un poco y dejan poner un tanto por ciento ahí. Bueno, nosotros, pues está ahí, está ahí. Y la garnacha, que era otro vino, otra uva, también tenemos garnacha vieja, que es una maravilla. Bueno, ahora ya este año saldrá por ahí, no nosotros, saldrá algún garnacho, diremos garnacho nuestro, Tú saldrá siempre, tú a la siempre venta. Garnacho, Aragonés, Navarro, No, es que el tinto, el lo del tinto concepto. aragonés tiene su explicación. Los clones, yo cuando cogía uva y tal, a mí me decían, tengo un tinto aragonés. Es que ese clon, que era de la plantación Masal, tenía de las mejores, pues era lo del tinto aragonés, que eso era en toda la zona de Valladolid, no era el tinto aragonés, el tempranillo. Te ibas ya a Burgos y ya era el tinto fino. Y luego además, Ya la zona. Y luego ya ya, en otros sitios era el tinto del país. pero es que te ha dado la razón la genética, porque al final se ha descubierto que el padre del tempranillo es el Benedicto, una variedad aragonesa. Que eso te ha dado la razón. Ah, pues mira, ahí no he llegado. Claro, el padre Mira. genéticamente es el Benedicto, una variedad aragonesa Ah, pues ya desconocida, no lo sabía, y sí, sí. la madre es Joder, el qué albillo estudioso mayor. eres. Sí. Sí, sí, El bueno, albillo yo no mayor. sé por qué, pero aquí lo llamaban aquí en la zona esta de Peñafiel, Tudela, de Pesquera, el tinto aragonés. Todo era aquí, venía en Tudela, y todavía la gente no te dice tempranillo, te dice, aquí hay una viña de tinto aragonés. La verdad es que hay una historia que por aquí era la senda de los aragoneses, ¿sabes? Que venía de Portugal, o los aragoneses iban a Portugal, no sé, hay una Sí, historia de esas que tú como... del Tú tránsito, eso, efectivamente. tú eso te lo tienes que saber, sí. Sí, del tránsito que hay. Bueno, para ir finalizando, dos cosas breves. ¿Qué es más fácil, hacer un gran vino o venderlo? Bueno, eh, es más fácil, bueno, venderlo. Bueno, se me cabe. ¿Cómo se nota que eres elaborador? No, hombre, venderlo también, hombre, con un gran vino, mira, eso, un gran vino se puede vender bien. Aquí ya está claro. Y luego también depende de cantidades. Un gran vino se vende. O sea, que vas a hacer un gran vino, hombre, venderlo no es fácil, pero es más fácil hacer un gran vino. Luego una cosa, ¿qué te Digo, no, hizo, es más fácil venderlo, ¿eh? Hacer un gran vino ya es más complicado, sí. qué te hizo a ti unirte a unas cuantas bodegas de castellano-manchegas para fundar Grandes Pagos de España? Pues mira, la idea esta fue joder, desgraciadamente ha fallecido, de mi buena, de Carlos Falcó. Y de Manolo Manzané, que nos olvidamos Bueno, muchas sí, pero veces. no, la primera idea vino, a mí me lo comentó Carlos Falcó, en una comida, o sea, que yo me he llevado siempre muy bien con él, además nos apreciábamos mutuamente, y en una comida que tuvimos, bueno, sobre que habían salido unos artículos que si Carlos Falcó se aprovechaba de su nombre para los vinos y que si yo me aprovechaba de la Ribera Duero en Mauri y tal. Sí, bueno, no tiene así unos artículos. Entonces me dice, ¿por qué no se hace lo de los grandes pagos de Castilla en un principio? Y digo, y eso, dice, sí, mira, está Manuel Mantaneque, está Uribe, era lo que me dijo, estás tú, estoy yo, y no sé si había alguno más. Luego entró también Víctor, también y bueno, y dije, bueno, pues adelante. Y era un poco también por romper, primero el que, como además yo se lo dije a Carlos y a Alberto, que entonces hacía periodismo, Alberto, mi hijo, Sí.
Escribía en el Bueno, Mundo Vino unos escribía cuantos en el Mundo artículos Vino, sí. fantásticos. Bueno, pues contestó a este artículo de este que salió en un periódico, que nos aprovechamos, y además hizo un artículo muy bueno. Entre lo que había era una frase que yo se la repetía a Carlos y dijimos, vamos, decía, es que es patrimonio de las denominaciones de origen tener el mejor terroir y saber hacer vinos. Pues ahora, es que no es un patrimonio de las DOs, el tener las mejores viñas, un buen terroir y luego saber hacer vinos. Y ahí pues dije, venga, sí, adelante. Y empezamos, así un poquito, como 4 o 5 bodegas. Eso fue tomando dimensión. Luego ya se fue a los grandes vinos, primero de Castilla y después de grandes vinos de España, grandes palos de España. Y así fue la historia. Y empezamos efectivamente. La idea a mí me la sugirió Carlos Falcó. Y además, en aquel momento, pues me dijo que bodegas que estaban dispuestas era Manzaneque y Uribe. No sé si había alguna más. Sí. En esto un recuerdo enorme a Carlos, Sí, a sí, Alfonso es Cortina, una pena, sí, a sí. Manolo Manzaneque, a todos los que han Sí, sí. desaparecido en estos años de todo. Ya tenía una última pregunta que tenía y luego una reflexión que te haré. ¿Cómo ves al consumidor de hoy, Mariano? No, al consumidor yo le veo bien, bien, bien. Afortunadamente, el consumidor actual tiene ya una cultura de vinos muy amplia. No hay que, a mí el consumidor actual, o sea, me merece un respeto porque está informado, ya eh, sobre todo, viaja, toma vinos de todo el mundo y está preparado. Luego, claro, los gustos son los gustos. ¿Qué es lo que yo he hecho quizá un poco que veo que sean influenciables? A pesar de que luego se dejen influenciar demasiado por modas. Que prueben todos, que tengan todo, pero que tengan un criterio propio. Y ya te digo que la mayoría, lo conozco, está muy bien preparada. Y luego, afortunadamente, hay un abanico de vinos aquí en España, ¿no? Es que te vas desde Galicia, y es interesante que prueben todos, vas bajando todo lo que es Galicia, te vienes al Bierzo, te entras aquí en Castilla, lo que tenemos aquí en Castilla, tienes Cigales, tienes el Duero, tienes ahí todos los blancos de Rueda, Y la vas provincia de bajando. y la Y provincia de Salamanca, Salamanca, claro. ¿Qué eso qué es bueno? Entonces, tú que estás en Toro, esa parte que es la más olvidada de España y que yo reivindico una tras otra vez, que es el Reino de León, toda la parte de León, Zamora y Salamanca, olvidada absolutamente, que es sí, sí, absolutamente sí, sí, sí. maravillosa. Bueno, ahí estaban los que están los rufetes, pero bueno, todo eso está muy bien. Y eso les abre un abanico importante para tener una cultura sobre vinos. Y luego, eso sí, que nuestros vinos, que creamos en lo que tenemos y que se les valore más de lo que se les valora. Es que desgraciadamente parece que nuestros vinos, cualquier vino que viene de fuera es mejor. Y tenemos unos grandes vinos a unos precios que no se tomarán en ningún sitio, que viajen por ahí a ver a qué precios pagan, hombre. Y lo que se paga en los restaurantes, Claro, que mucho lo que se menos que en paga en los cualquier sitio. restaurantes, vamos, que nada más. Y luego, claro, es que a mí muchas veces me parece que todo lo que viene de fuera es mejor. Pueden ser distintos, ¿no? Y hay que probarles. Pero, ojo, a ver, hay que reconocer una cosa. Francia tiene una historia. Y cuando nosotros teníamos aquí los vinos en pellejos y el vino en casas en 1 litro, ellos llevaban ya, pues anda, que nos llevan un montón de años, Sí. bodegas del año 1600 ya en bote. Pero claro, pero ahora nosotros nos hemos puesto al día y tenemos unos grandes vinos, sobre todo bueno, en tintos y en blancos, y tenemos que valorar más nuestros vinos, ¿no? Y sobre todo tenemos unos vinos que son imbatibles en precio. Y no porque sean... los mejores que se han hecho nunca, Mariano, seguro, y en los su mejores que se han conjunto. hecho nunca. Nunca se han hecho Entonces, tantos tan buenos.
Entonces, yo creo que tenemos que valorar más lo nuestro. Pero sí, y se ha notado en el consumo de vino de calidad el salto que se ha pegado. Claro, ahora estamos en un ranking, estamos en el número 12, creo, en el 11, o en el 10 de consumo de vino que por va habitante. mucho más atrás, desgraciadamente. Más atrás. Mucho más atrás. Y gracias a todos los extranjeros que hay. Pero yo tengo una esperanza, Mariano, pero sin embargo, sí estamos tomando más vinos de calidad. Pero fíjate, yo tengo una experiencia y una esperanza brutal. O sea, cosas como la que ha hecho Chuchi en Gredos con la cooperativa. Las cooperativas tienen que ser parte fundamental de nuestro desarrollo porque tienen el 70% de la viña vieja. Pero lo que ha hecho Chuchi con la cooperativa, con esos vinos que están haciendo extraordinarios y los propios, eso es un salto. Sí, tenemos un abanico de viñedos y de variedades, y además viñedos viejos que estaban abandonados y ahora afortunadamente se están recuperando. Y no, esto yo tengo la confianza de que con 4 o 5 años esto va a cambiar y nuestros vinos ya van a estar bastante más consolidados. Ahora, vuelvo a repetir, tenemos que creer más en lo nuestro. Actualmente tenemos grandes vinos que son distintos y que no tienen que envidiar a otros vinos. Sí, totalmente de acuerdo, creo que es un final maravilloso. Y quería decirte una frase que me he escrito, final para ti, porque, no sé, era esa parte solo por respeto. En vez de improvisar, decía el gran Louis Jouvet, el gran director de teatro de la Comédie Française, que solo improvisar parte del conocimiento. Pero yo creo, me he escrito una parte que dice, hay gente que no está de moda, hay gente que se ha convertido en clásica y otros que son eternos como eres tú. Yo te doy las gracias en nombre de todos, en nombre de tantas personas, por tanto que nos has dado a lo largo de todos estos años y lo que nos vas a seguir dando. No sabes lo que te agradezco. Primero, la amistad de casi 30 años que llevamos y la generosidad que tienes en el tiempo en compartir con todos tu conocimiento, tu sabiduría y lo grande que eres, Mariano. La verdad es que para mí es un lujo. Gracias a ti, por ejemplo, que te has excedido en elogios, pero se agradece. Que estás haciendo una buena labor por los vinos españoles y por los italianos, que te quieren un montón. Pero con los italianos hago aquí, pero con los españoles fuera. Ya por eso digo, si ya sé la labor que hace fuera, claro, claro, ya sí lo sé. Y gracias que te he atracado 2 horas aquí, le hemos dejado a la gente para comer más tarde. Para mí ha sido un placer estar contigo y tú sabes que tienes todos mis respetos, que hace muchos años que nos conocemos y que a ver si ya pasa todo esto y compartimos esos vinos, esas catas a ciegas. Sí. Tú llevas una botella y otra y empezamos ahí a diseccionar el vino de donde. Sí. Y muchísimas gracias. Y gracias a Ana Portela, que ha sido la que ha hecho posible todo esto, que un cielo y que ha sido espero que no hayamos aburrido a mucha gente. Porque creo que no. Es que son 2 horas largas. Tú jamás aburres, Mariano. Tú eres tú sabes lo que es 2 horas, Bueno, pero además he estado contigo. Es siempre un placer el dialogar y el hablar y el contar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pronto nos vemos ya. Un brindis por ti, por toda la gente y que salgamos pronto de este letargo. Muchas gracias. Venga, espero que sí, no tardará. Ahí está.